Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Tengo mucho que comunicarles, hermanos, mucha palabra que compartir. Y estamos en una serie de predicaciones acerca del libro de Ruth. Tiene un trasfondo muy lindo, un trasfondo muy especial. Es una historia en el Antiguo Testamento que como otras historias del Antiguo Testamento reflejan lo que es la redención. Quiere decir rescatar, quiere decir proteger, quiere decir comprar. Y hablamos de que Jesús nos redimió, nos compró para hacernos libres. Era un rescate también cuando alguien había perdido una propiedad o la debía y otro quería ayudarle, entonces pagaba lo que le pedían y eso era redimir la propiedad. Si se llevaban de esclavo a alguna persona de la familia y había que pagar un rescate por esa persona, eso también era redimirlo. Cuando se redimía a alguien también porque era huérfano, porque estaba desamparado, ese es el contexto de Ruth, eso también era redimir. El familiar más cercano estaba encargado de redimir a esa persona. Entonces en la historia de Ruth, es la historia de una mujer que se llama Noemí, su esposo Elimelech y sus 2 hijos se fueron para Moab, un lugar donde Dios les había dicho que no se fueran, y por su desobediencia lo perdieron en todo. En 10 años se quedaron sin nada. Murió Elimelech, murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión, y solo quedó Noemí con sus 2 nueras. Una nuera se quedó ahí y la otra se vino con ella, porque se devolvieron para Belén, donde ellos vivían. Belén es la casa del pan, Belén es donde nació Jesucristo, Belén donde nació el pan de vida. Todavía en este tiempo Jesús no ha nacido, le faltan muchísimos años para nacer, pero es una buena profecía la historia de Ruth acerca del Mesías. No solamente su venida primera, cuando vino a este mundo, sino que también es una profecía acerca de su segunda venida, porque tiene muchas cosas interesantes. Entonces, le voy a pedir que busque usted Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante. Miren lo que dice la palabra. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Jesucristo. Juan el apóstol es llevado en el Espíritu a ver todas estas cosas. Y Juan ve en esta visión, en una nube blanca, a Jesucristo sentado, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz. En esta Biblia dice hoz aguda, en otras Biblias dice hoz afilada. Aquí está Jesucristo, uno semejante al Hijo del Hombre, que lleva en la cabeza una corona de oro y una hoz afilada. La hoz, ¿saben todo lo que es una hoz? La hoz es una cuchilla así curva, que por lo general la ponen a la muerte con una hoz en su mano. La muerte esa que trae una capucha. Pues aquí Jesús aparece en una hoz porque era el instrumento para cegar. El tiempo de la siega, era cuando hay que cegar, es cuando se agarra la hoz y se corta la mies. La mies es el trigo. O la cebada, que se parecen mucho, pero son 2 cosas diferentes. Ok, entonces dice aquí, y dice, y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Solo eso vamos a leer de este pasaje. Lo que quiero que vean aquí es cómo se ilustra en la Biblia, especialmente en este libro de Apocalipsis, en otros libros, en los Evangelios, especialmente también Jesús
hablando del tiempo de su venida, lo relaciona siempre con el día de venir a recoger la cosecha. Jesucristo le dejó encargado a sus discípulos y a partir de sus discípulos a todos nosotros de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, y que algún día o en algún momento donde Dios lo disponga, Él va a venir, como dice aquí, como lo vimos, a recoger la cosecha. Esto es solamente una figura en Apocalipsis para decir que Cristo un día va a aparecer en los cielos y va a mandar a sus ángeles a recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra a todos sus escogidos, a los que son trigo, a los que son cebada. Pero también hay una parábola en Mateo capítulo 13 que habla Jesús de que hay otros que son cizaña. Esos que son cizaña serán echados en el lago de fuego para que ardan, dice la palabra. Un tiempo de ira primero, después les tocará lo otro. Ok, ahora sí, voy a pedirles que vayan al libro de Ruth. Está en el Antiguo Testamento después del libro de Jueces, el libro de Ruth. Porque la Biblia está llena, hermanos, de figuras. Figuras son anuncios proféticos en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. El Antiguo Testamento no es un libro de historia, no, es un libro donde hay historias, pero que todas esas historias, o la mayoría, o incluso los acontecimientos que pasan, o las ordenanzas de Dios con respecto al culto y etcétera, tienen un propósito. Dijo el apóstol Pablo, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y también esas cosas que pasan en el Antiguo Testamento tienen un anuncio profético sobre el Mesías o sobre alguna otra cosa que iba a venir. En este caso estamos centrados en Jesucristo, el Mesías, su obra redentora y el tiempo de su venida. El libro de Ruth es un excelente anuncio profético de estos acontecimientos. Vemos a una mujer gentil, póngale atención a esto, convirtiéndose al Dios de Israel, una mujer gentil, es más, enemiga del pueblo de Dios, los moabitas considerados enemigos. Pero Dios nos está enseñando a aquellos que el pueblo de Israel se consideraban enemigos y que se consideraban perros, así los trataban. Hubo un día, a partir de que Cristo vino a morir, que cualquier extranjero, que cualquier persona que no fuera judía, es recibida en el reino de Dios si cree en Jesucristo como Señor y Salvador y si se arrepiente de sus pecados para entrar al reino de Dios. Incluso Jesús a Nicodemo le dijo, Nicodemo, yo le voy a decir una cosa, le es necesario nacer de nuevo para que pueda entrar al reino de Dios. Aunque sea judío, nadie puede entrar al reino de Dios si no cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo. Entonces aquí hay una mujer gentil que es Ruth. La vimos recibiendo la gracia de Dios sobre ella por su humildad. De eso estuvimos hablando hoy hace 8. Dios resiste a los soberbios, hablamos hoy hace 8. Pero da gracia a los humildes. Y esta mujer demostró esa humildad. Y hoy veremos una excelente alegoría, y voy a hablar de esto, de la venida de Cristo por su iglesia y darle completa redención al final de la cosecha. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que me dejen alegorizar un poquito el día de hoy. La Biblia es literal, sí, es literal, pero también hay muchas figuras y alegorías. Por ejemplo, vemos al pueblo de Israel que va a salir de Egipto y Dios les dice, maten un cordero. Unten la sangre de ese cordero en los dinteles y en las puertas de sus casas. Cuando la muerte pase por ahí, va a pasar por alto y no va a tocar a nadie ahí en esa casa porque hay sangre de cordero. ¿Qué es eso? Eso es una figura. Eso es una manera de Dios de decirnos que un día iba a venir un cordero que iba a derramar su sangre y que aquellos que tengan su sangre sobre ellos, la muerte va a pasar por encima. Estamos hablando de la muerte eterna. E incluso la muerte física, porque si morimos físicamente, Jesús va a venir a resucitarnos de los muertos. Entonces, les estoy hablando así para que entiendan de qué les quiero decir. Las alegorías en la Biblia son válidas porque también las vemos algunas alegorías, el apóstol Pablo alegorizando, por ejemplo, en Gálatas. Usted lo puede buscar por ahí del capítulo 4 de Gálatas. Y entonces aquí yo veo una excelente alegoría que tiene sustento en la palabra de Dios. Por eso sí les digo, tiene sustento en la palabra de Dios. No es ningún invento, pero edifica mucho. Y vemos aquí entonces un mapa de lo que es la venida de Cristo en este libro de Ruth y también
la venida de Cristo por primera vez y su venida por segunda vez. Esta mujer gentil que es Ruth representa a todos nosotros entrando al reino de Dios. Voy a leerles un pasaje para que usted no se aparte ahí de ese libro de Ruth. Y se los voy a leer en Romanos capítulo 8 para que ustedes vean algo interesante aquí. Mire lo que dice Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oiga, cuando Cristo venga, nos va a venir a llevarnos y va a redimir nuestro cuerpo físico, lo va a cambiar en un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo cuando resucitó a los muertos. Y entonces el apóstol Pablo, y a esto es lo que voy, dice el apóstol, porque en esperanza fuimos salvos, dice él. Va a venir un día, cuando Cristo venga, dice él, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Todavía no somos salvos del todo. Falta todavía hasta que Cristo venga y se complete. Cristo ya completó, por ejemplo, pagó el precio por nuestros pecados, resucitó de los muertos, se fue, pero todavía falta una parte, falta la parte donde venga a llevarnos a su reino eterno. Completa redención, se llama por otra parte ahí, en la palabra de Dios. Entonces vemos esto aquí, que tiene que ver mucho el Espíritu Santo en esto. Voy a leerles, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia la guardamos. Dice el apóstol, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, etc. El Espíritu Santo hace muchas cosas en nosotros, a favor nuestro y en nuestra vida cristiana. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos consuela, Él es el que nos defiende, Él es el que hace un montón de cosas que nadie puede hacer. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Jesús, nos muestra su obra, nos lleva la palabra, nos habla el corazón. Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hace 8 días terminamos el capítulo 2, donde vos, como tipo de Jesucristo, porque eso les hablé hace 8 días, y usted lo puede ver, y en cualquier comentario bíblico le pueden decir que vos es tipo de Jesucristo, que redime. Le pide a Ruth que se quede con sus criadas, le dice. Si usted puede ver ahí al final del capítulo 2, por ahí del versículo 22. Le pide a vos, vemos, sí, cómo le pide Ruth que se quede con sus criadas hasta que haya acabado toda su cosecha. Vemos también a Noemí como tipo del Espíritu Santo, guiando y aconsejando a Ruth para que encuentre el esposo que la pueda redimir. Esto no es casualidad. Por eso, al final del capítulo 2, Noemí responde a Ruth, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Y termina diciendo, estuvo espigando, pues, junto con las criadas de vos, hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo. Y añade, y mientras seguía viviendo con su suegra, que es tipo del Espíritu Santo, aquí en este libro. Noemí, tipo del Espíritu Santo. Ustedes la ven aconsejando y guiando a Ruth. Y quiero entonces, hermanos, entrar aquí ya más en materia, con algunos detalles que me gustan de la Biblia. En el capítulo 3, vamos a leerlo, no lo hemos leído. Dice, capítulo 3, versículo 1. Un día le dijo su suegra Noemí, le dijo a Ruth, hija mía, no debo buscarte un hogar para que te vaya bien. Eso es, no debo buscarte un esposo, un lugar donde reposes. Vos, dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Ahorita les explico eso. Te lavarás, pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta. Ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. Ruth respondió, haré todo lo que tú
me mandes. Descendió, pues, al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Dijo Booz, Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven, pobre o rico. Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Pero si no te redime o no te redimiere, yo te redimiré. Jehová es testigo. Descansa pues hasta mañana. Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes que los hombres pudieran reconocer unos a los otros. Porque Booz había dicho que no se sepa que una mujer ha venido al campo. Después él le pidió, quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien. Mientras ella lo sujetaba, midió Booz 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella se fue a la ciudad. Cuando llegó a la casa de su suegra, ésta le preguntó, ¿qué hay, hija mía? Ruth le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Muy bien, entonces hermanos, vemos aquí algunos detalles importantes. Aquí vemos la preocupación de Noemí por Ruth, porque Ruth encuentre un lugar de reposo, un hogar, un esposo. Noemí está preocupada por ella. Asimismo, el Espíritu Santo está preocupado por nosotros para que nosotros encontremos ese lugar de reposo en Cristo, encontremos un hogar, encontremos un esposo para que estemos con Él. El Espíritu Santo quiere que encontremos en Cristo reposo, que encontremos un hogar donde estemos tranquilos porque tenemos a uno que suple todas nuestras necesidades. Esta mujer Ruth había quedado viuda, su esposo había muerto, necesitaba ahora un hombre que le diera descendencia y entonces perpetuara también esa descendencia. De hoy en 8 vamos a hablar de la descendencia de ellos, que no hemos hablado hasta ahora, pero la vamos a hablar en el capítulo 4, es importantísimo. Noemí, que simboliza aquí al Espíritu Santo, la manda a Ruth a buscar a este hombre, a Booz, en él, buscar a su esposo. Vemos otra cosa importante aquí, número 2, la seguridad de Noemí en señalar a Booz como su futuro esposo. Eso hace el Espíritu Santo. Nos señala a Cristo, nos muestra a Cristo. Jesús dijo, ahí les mando el Espíritu Santo, Él les enseñará toda la verdad, tomará de lo mío, se los hará saber. Número 3, como Noemí también aconseja a Ruth a lavarse, a perfumarse y a ponerse el mejor vestido para conquistar a su esposo. Me gusta un pasaje que hay en Apocalipsis 19:8, se los voy a leer, quédese usted por ahí. Apocalipsis 19. Mire lo que dice. Dice, voy a leer desde el 7. Dice, gocémonos, alegrémonos. Esto es cuando ya estemos en el cielo con Cristo. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y mire lo que dice, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Pues así era esta Noemí, preocupada porque Ruth se lavara, se perfumara, se pusiera el mejor vestido para conquistar a su esposo. Y así mismo el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros en el proceso de la santificación, que cada día estemos mejores para Él,
más lavados, mejor perfumados, mejor vestidos, con buenas obras, como dice ahí, las obras justas de los santos para presentarnos delante del Señor y conquistarlo cada día más. Amén. ¿Le parece a usted? Dice, la obediencia, número 4, de Ruth al decir, haré todo lo que me mandes, le decía a su suegra. Ruth representa aquí al Espíritu Santo. Y así mismo nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, sí, Señor, yo haré todo lo que tú me digas para agradar a mi Señor, para agradar a Cristo. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Es mediador ahora aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos dice qué le agrada a Jesús. El Espíritu Santo es el que le dice qué cosas conmueven el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos guía a esas cosas. Y entonces tenemos que decirle siempre, aquí está, haré todo lo que tú me mandes. Número 5, cómo Ruth se acuesta para que cuando se despierte, se acuesta a los pies de él, la encuentre acostada a sus pies. ¿De verdad? Se despertó voz, se despierta y lo que ve es una mujer a sus pies. Le descubrió sus pies porque era de noche. Este hombre estaba muy cansado, etcétera, y se acostó, pero a la medianoche, dice la palabra, se estremeció, le dio frío, le entró frío por los pies. Esa era la idea de descobijarle los pies, para que se despertara y viera que había una mujer acostada a sus pies. Y era también algo muy simbólico. Bueno, vamos a seguir adelante. Cómo Ruth, también aquí, se declara su sierva para luego convertirse en su esposa. Siempre trata a voz como su sierva. Así debemos tratar a Jesucristo. Somos tus siervos, Señor. Somos tus esclavos, Señor. Esa es la palabra siervo en griego, la palabra siervo que traduce nuestras Biblias muy poéticamente como siervo. La palabra en griego es esclavo. Somos tus esclavos. Jesús nos compró, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del mundo, nos compró para hacernos libres, pero como somos libres ahora le decimos, Señor, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero servirte a ti. Entonces ella se declara sierva, porque a los que se declaran siervos aquí, delante de Dios, luego se convertirán en la esposa del Cordero. Amén. Eso es lo que quiere decir esto. Como Ruth se negó a sí misma y no se fue a buscar un joven pobre o rico, le dijo Boaz. Miren en el versículo 3:10. Le dijo Boaz, Jehová te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera. Voy a explicarles esto, de qué está hablando él. Recuerden que esta mujer, Ruth, estaba con Noemí en Moab. Ahí perdió a su esposo, Malón, así se llamaba. Y entonces ella decidió, con toda su bondad, acompañar a su suegra, irse con su suegra y decirle, yo no te voy a dejar, que tu Dios sea mi Dios, que tu pueblo sea mi pueblo, donde usted muera yo moriré, donde usted la entierren yo, que me entierren a mí también, pero yo no la voy a dejar. Esa es la primera bondad de Ruth hacia Noemí. Y entonces este hombre le está alabando eso y le dice, tu segunda bondad ha sido mayor que la primera. ¿Cuál es tu segunda bondad? Lo que está haciendo ella ahora. Le está diciendo él, no te fuiste a buscar un muchacho. Viniste a buscarme a mí, que ya soy un viejo. Viniste a buscarme a mí para poder darle descendencia a tu esposo que ya murió, porque ese era el asunto. Era honrar a su esposo. Ella estaba honrando a su esposo, y no solo estaba honrando a su suegra, sino a su esposo. Voy a ir a buscar un familiar, no me voy a ir de ahí de loca. No, se negó a sí mismo, dice aquí, y no se fue a buscar un joven rico, sino que buscó a Boaz para darle descendencia a su esposo Malón. O sea, está honrando a su esposo ahí. Pero lo que quiero que vean es esto. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a todas las cosas mundanas, negarnos a todo lo que nos pueda apartar de Cristo para buscarlo a Él solamente. Amén. Voy a seguir adelante. También vemos aquí otro detalle. Ruth se ganó la bendición de Boaz y además le dice que no tema. Ahí le dijo, Dios te bendiga. No temas. Y así nos dice el Señor a nosotros. No temas. ¿Por qué tienes miedo? Yo tengo todo bajo control. El problema es cuando nosotros tomamos el control y se lo arrebatamos al Señor. Ahí sí. Si usted tiene el control, sí tenga miedo, porque nosotros la verdad que no podemos tener control de nada. Pero si le damos todo el control a Él, Él tendrá cuidado de todo. También, hermanos, aquí vemos a Boaz que le promete a Ruth que hará con ella lo que le pida. ¿No dice la palabra de Dios eso?
les daré lo que ustedes pidan. Si conforme a mi voluntad, oren al Padre, si guardan mis mandamientos, les daré todo lo que ustedes pidan, dijo Jesús en San Juan capítulo 15. Luego el punto 9 aquí, vemos revelado aquí que Jesucristo viene por una mujer virtuosa. Se le alaba a esta mujer que ya tenía fama de todo el pueblo de Israel ahí, bueno, todo el pueblo de Belén, de que esta mujer era una mujer virtuosa, una mujer trabajadora, una mujer de empuje, una mujer que respetaba a su suegra, respetaba a sus prójimos. Esta mujer era una mujer virtuosa. Punto 10, también la promesa de voz que él la redimirá. Le dijo, yo te voy a redimir, tranquila, se lo prometo. Versículo 13, yo te redimiré, tranquila. Y eso nos promete el Señor. Un día vendrá por nosotros, nos prometió. Yo me voy, pero voy a venir por ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Cuando recibamos esa redención de nuestro cuerpo y estemos con Cristo para siempre, como decía Romanos capítulo 8 ahí. El cuidado de vos, de que nuestras manos nunca estén vacías. También vea que suplió a esta muchacha y no la dejó irse para la casa con las manos vacías. No, le dio varias medidas de cebada. Váyase para de su suegra con las manos llenas. Eso quiere el Señor de nosotros. Si somos sus siervos, si lo buscamos a Él, si queremos que Él sea nuestro redentor, sepa que usted nunca va a tener las manos vacías. Amén. Y también aquí hay otra promesa, la promesa de Noemí, de que vos no descansará hasta que concluya su obra redentora. Le dijo ella a Noemí, le dijo a Ruth, tranquila. Recuerde que aquí Noemí representa al Espíritu Santo. Tranquila. No se olvidará de ti. No descansará hasta que concluya su obra. Así mismo Jesús, y eso no lo dice el Espíritu Santo hoy, aunque tarde en venir, no desmaye, aunque no veamos a veces su mano moviéndose, no desmaye. Ahí está el Señor. Él concluirá la obra que empezó en nosotros. Amén. Así como vos esa noche aventaba la parva de las cebadas, y yo les voy a explicar qué es eso. Recogían en un lugar, hacían un montón de todo el trigo o la cebada, hacían un montón. Lo esparcían en un lugar ahí específico, usaban una especie de trineo, imagínense un trineo, de esos de la nieve, ¿verdad? Una especie de trineo, le amarraban un asno o una vaca, y entonces alguien se sentaba, un niño o la persona de la finca se sentaba sobre el trineo y empezaba a dar vueltas sobre todo el trigo o sobre toda la cebada en el trineo, a dar vueltas para que con todo cuidado desgranar el trigo o la cebada. Entonces iba quedando ahí. ¿Cómo lo recogían? Tenían que tomar luego lo que estaba ahí esparcido con una rama, un pedazo de palo, lo metían en una horqueta y en un lugar que fuera ventoso, tiraban para arriba lo que había quedado sobrado y el viento se lo llevaba. Solo caía lo más sólido ahí, que era el trigo o la cebada. Eso es aventar la parva o la cebada, aquí, como dice aquí. Pero hay un pasaje en Mateo 3, versículo 11 al 12 que me gusta, porque otra vez la figura de Jesucristo aparece aquí. Mire lo que dice, el versículo 11, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando de Jesucristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es solo para que vieran que está hablando de Jesús. Y dice, su aventador está en su mano, es ese aparato para tirar. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Se dan cuenta de que la figura de la venida de Cristo la muestra totalmente la Biblia, aquí también en los evangelios? Luego hay otro detalle importante ahí que me gusta mucho. Dice el versículo 3:8, a la medianoche. Cuando yo leí esto, a la medianoche, me vino inmediatamente a la mente este pasaje. Si usted no lee la Biblia, el Espíritu Santo no va a poder darle pasajes de la Biblia. Pero cuando usted ha leído la Biblia, el Espíritu Santo le lleva inmediatamente. A la medianoche, dice Mateo 25, del 5 al 7, hablando de la venida de Cristo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, está hablando de las 10 vírgenes. Y a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ustedes conocen la historia. Habían 5 que no estaban preparadas y 5 que sí estaban preparadas. 5 entraron a la boda, con el esposo que es Jesucristo, que se va a casar. No se va a casar con las vírgenes, va a casar con una esposa. Esto es una figura nada más. Pero entraron ahí porque estaban preparadas a la medianoche. Y un día va a aparecer Jesús a la medianoche de este siglo en el que vivimos, de este mundo en el que vivimos, va a aparecer Jesús para llevarnos con Él. Amén. Vean otra vez entonces la figura de aquel segador, aquel que está recogiendo el trigo, aquel que está recogiendo la cebada aquí. Y por último, algo que me gusta mucho, Ruth le dijo a este hombre en el versículo 9, entonces le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, bueno, cuando vos le preguntas quién eres es porque está oscuro, no le ve ni la cara a la mujer que está acostada a sus pies. ¿Quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Y le dice ella, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Voy a leerles una nota que está aquí en esta Biblia. Dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Según las costumbres de la época, el gesto de echar encima el manto era una forma simbólica de tomar posesión. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Elías escoge a Eliseo, le pone su manto encima? Después, cuando Elías se va, le da su manto totalmente a Eliseo. Eliseo se lo pide. Y hay otro pasaje en la Biblia, porque esta mujer dice algo. Ruth le dijo a vos, te ruego que extiendas tu manto. En el capítulo 5 de Marcos, es la famosa historia de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que, como hemos visto hasta ahora, necesitaba ser redimida. Necesitaba tener dignidad. Era una mujer que estaba enferma. Tener flujo de sangre. Era una mujer que andaba con una menstruación permanente. Tenía 12 años de andar con flujo de sangre. Los hombres no nos podemos imaginar eso, pero las mujeres sí, mejor que los hombres. Pero esta mujer tenía 12 años, necesitaba que alguien la rescatara de su azote. Era un azote que tenía. Había probado muchos médicos y más bien le iba peor, dice la palabra. Había gastado todo lo que tenía, dice otra parte de los evangelios. Necesitaba un redentor, alguien que la libertara de ese azote, de esa esclavitud que tenía. Y aquí vemos a una Ruth que se encuentra con Jesús en su ciudad. Dice el capítulo 5 y versículo 25. Vamos a leerlo en el Evangelio de Marcos. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Seré salva. Seré salva incluye seré sana, seré rescatada, seré redimida por este hombre. Entonces, esta mujer en el versículo 34 dice, cuando Jesús vio estas cosas, Él le dijo, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer esta. ¿Por qué fue? Porque ella sabía esta costumbre del manto. Decía, yo necesito que este hombre, que por lo menos el borde de su manto pueda tocar, para que este hombre me redima. Y no solo eso, así como Ruth, también me haga su esposa, también me haga suya, también me salve. Yo no solo quiero ser sanada de esta enfermedad, yo quiero que me salve, que un día cuando venga por todos, cuando venga por su iglesia, yo esté incluida en esa salvación. La última cosecha, hermanos, falta la última cosecha, es esta. Cuando Cristo venga por nosotros. Pero todas las cosas que se le prometen a Ruth aquí, en este libro de Ruth, se le prometen a usted también.